Y pues la violencia no se detiene, desafortunadamente, porque pues ya sabe, sobre todo hay algunos estados, ¿no? Que si Sonora, que si Guanajuato, que si pues Zacatecas. Zacatecas es uno de los estados más golpeados. Ha habido desplazamiento de personas que han tenido que dejar sus hogares. Algo así como haciendo una similitud con Ucrania, ¿no? Nada más que allá es una operación militar, una invasión por parte de Rusia y por otros motivos, pero aquí también hay bastantes muertos y es una guerra interna entre cárteles, y esto ha llevado de alguna manera con consecuencias colaterales hacia hacia la sociedad, hacia la población civil. Pero bueno, el gobierno y las fuerzas especiales también tratan de hacer lo suyo, el ejército mexicano, la Guardia Nacional. Más de 500 integrantes de las fuerzas especiales del ejército fueron desplegados en Jerez, allá en Zacatecas, para rescatar algunos poblados. Vamos directamente con Omar Hernández, nuestro corresponsal allá en Zacatecas. Nos tiene la información de que el ejército ya está haciendo presencia en esas localidades. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Y efectivamente, tal como lo narras, es una verdadera emergencia social, económica, la que se vive en la Sierra de Jerez. Los habitantes, prácticamente se tiene una contabilidad de 2,000 personas, no oficial, porque el gobierno ni siquiera ha levantado un censo de las familias afectadas. Lo cierto es que el ejército ya instaló 4 bases de operación, efectivamente, con estos elementos de las fuerzas especiales que llegaron de regimientos de artillería, de reconocimiento y de equipos blindados. Son las comunidades de Ermita de los Correa, Palmas Altas, Guadalupe Victoria y Villahermosa, desde donde el ejército comienza a realizar estas acciones al interior de la sierra. Son zonas muy complicadas, orográficamente complejas, desde donde los grupos delictivos en las alturas pueden observar toda la región, y allí se está librando precisamente esta batalla por el control de las vías de comunicación para el transporte de enervantes que al final del día llegan a la Unión Americana, a la zona norte del país. Es la única zona desde donde se puede transitar, digámoslo, no por carreteras convencionales, partiendo del Pacífico, de la zona de Jalisco, Nayarit, hacia el centro y hacia el norte del país. Por eso es tan disputada. Pero como te repito, a final de cuentas, la única presencia es la militar. Los pobladores están pues ahí un tanto asustados porque aseguran que el día que el ejército se vaya, pues temen una represalia de los grupos delictivos. Solamente en una comunidad, la de Ermita de los Correa y rancherías aledañas, ya la gente retornó desde que se instaló esta base, pero en el resto, la realidad es que todavía no, las familias, las condiciones no están dadas. Ya se perdió la siembra de durazno, que debía de comenzar en febrero. Es un duro golpe porque las familias se mantienen de esto, y te repito, no hay ningún solo programa gubernamental que esté atendiendo a estas familias desplazadas. Es el reporte. Qué triste panorama, Omar. Oye, y sí lo mencionabas, bueno, pues en algún momento los soldados van a tener que retirar ahí sus bases militares, no se van a quedar permanentemente. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. ¿Hay algún anuncio al respecto o alguna estimación de cuánto tiempo van a estar ahí las bases? No, no existe esta situación. Hay que comprender que el primer gran logro, porque estando en esas zonas te das cuenta de que el ejército haya entrado y se haya instalado, ese ya es un gran logro, porque los grupos delictivos literal hicieron que las familias huyeran, después convirtieron sus casas en cuarteles de combate y efectivamente se estaban dando con todo. Es una zona muy peleada, muy disputada. La presencia de estos soldados evidentemente tendrá una temporalidad que no han anunciado las autoridades. Veremos en primer lugar si se logra recuperar esta zona, porque los grupos delictivos, a final de cuentas, también lo hemos visto en otros lugares, primero se repliegan para ver el actuar de las fuerzas federales y después, si tienen la fuerza, se les han enfrentado en otras localidades.
Omar, ahora, estábamos hablando de las bases militares, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí instaladas? Ahora, ¿cuánto tiempo también tarda, por ejemplo, un sembradío? No sé si tengas tu conocimiento, yo no tengo idea, la verdad, pero un sembradío, por ejemplo, lo mencionabas de durazno, y si es que solo se cosecha durazno, yo me imagino que pues hay algunos otros frutos o legumbres que también se cosechan. ¿Cuánto tardan en rehabilitarse? Tendrían que ir como al parejo, me imagino, estos sembradíos con la estancia de los pobladores que ya regresaron a habitar sus viviendas y al mismo tiempo también que las bases militares se encuentren ahí, digamos como para dejar bien establecido en algún momento antes de la partida de los soldados de esos lugares, ¿no? Así es una problemática que no se debe ver únicamente como regional o que la ciudadanía en la ciudad dijera, es allá en la sierra. No, Zacatecas es el principal productor de frijol a nivel nacional y es una de las zonas más productivas de frijol y de frutas, entre ellas el durazno. Nos comentaban quienes siembran esta fruta que los árboles al no recibir el mantenimiento, no es de que ya se perdió esta cosecha y bueno, a la siguiente ya la recuperamos. Los árboles se están moviendo y esto pudiera originar que ya no se pueda volver a sembrar nunca más ahí durazno y que esas zonas se conviertan en terrenos áridos. Recordemos que Zacatecas ha perdido mucho terreno útil por la siembra precisamente porque los campos han quedado abandonados. Por eso la emergencia social, te repito, no es nada más de, bueno, ya no se pudo este año, ya a ver si el siguiente, porque los campos pudieran quedar inutilizables. Sí, no, la verdad es que es muy triste y muy angustiante esta situación. Ojalá que todo se restablezca ahí y pues logren apaciguar la actividad de los cárteles en esa zona, los intereses criminales. Omar, muchas gracias, un abrazo y que tengas excelente fin de semana. Gracias por la información. Estamos al pendiente, excelente día. Gracias, Omar Hernández desde Zacatecas.